Hablemos de la literatura apocalíptica, porque es una manera de escribir y sobre todo una manera de escribir israelita. No quiere decir que sea exclusiva de los israelitas, no, pero en realidad Israel tiene una manera muy especial de interpretar su historia con sabiduría humana y que la describe con dramatismo, empleando imágenes sobrenaturales que sirven para conocer mejor lo que existe en el mundo y así cambiarlo. Los israelitas tienen algo especial y es como cuentan la historia. Y cuando son sometidos a presión y cuando son sometidos a persecuciones, ¿cómo hablar del dolor? ¿Cómo hablar de la muerte? ¿Cómo hablar del martirio? Si no son con imágenes sobrenaturales, sangrientas, dolorosas, pero que detrás de eso hay algo oculto. No como lo que decíamos del esoterismo, que nosotros no lo vamos a ver, sino que por el contrario, nosotros lo conocemos, nosotros lo sabemos. Lo que está oculto es la salvación, lo que está oculto es nuestro futuro, nuestra nueva vida en Dios. Pero los israelitas tienen una manera de contar la historia maravillosa y nosotros lo hemos heredado. Por eso todas esas historias de la Biblia, desde el principio hasta el fin, son maravillosas. Y no podía faltar que el Apocalipsis, que es el último libro, y que además es escrito en un momento de crisis y de persecución, no sea escrito con absoluto dramatismo. Continuemos. Hablemos del autor. Es Juan el Cebedeo, porque algunos lo han identificado con él. ¿O será Juan el discípulo amado de Jesús? Pero amigos, es imposible, absolutamente imposible por razón del tiempo. O sea, estamos hablando de un libro que se escribe más o menos en el año 96 después de Cristo. Quiere decir que los personajes Juan y Juan el Cebedeo ya habían muerto. Evidentemente hay una escuela joánica, porque el escritor de Juan tiene mucha herencia y lo vamos a ver en varios de los temas, pero no es exactamente ninguno, ni Juan el Cebedeo, ni Juan el discípulo amado. Dice el capítulo 1, versículo 1, ya de manera completa. Revelación que Dios confió a Jesucristo para que mostrase a sus siervos lo que va a suceder pronto. Y él la manifestó enviando su ángel a su siervo Juan. ¿Sí ven que esa manifestación, esa revelación es para usted y para mí? Que se la mandó a Juan para que nos la dijera a nosotros. Eso es lo que tiene de distinto. El autor lo que está mostrando de frente es una revelación para todos. Es una revelación de salvación para todos. Es una oportunidad de salvación. Eso es el Apocalipsis. Sigamos hablando del autor, sobre todo describiendo un poco de su vida y de su tiempo. Dice el mismo libro, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, hermano vuestro, compañero vuestro en la pena y el reinado y la paciencia por Jesús, me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Al parecer, Juan es uno de los judeocristianos que son exiliados entre los años 63 y 73 después de Cristo, porque se recrudece la persecución del Imperio Romano. Recordemos que en los años 70 se destruye por completo el Templo de Jerusalén y se hace una explosión de personas, todas salen disparadas de Jerusalén, sobre todo los judíos cristianos. ¿Por qué razón? Porque los judíos todavía conservaban algo de respeto del imperio o algo de apoyo político del imperio. Pero
después de los años 70, ya los cristianos se separaron completamente de los judíos. Ya sinagoga e iglesia eran absolutamente distintas. Recuerden que cuando Pablo empieza a predicar, él casi siempre llega a la sinagoga. Lo primero que hace es llegar a la sinagoga. Predica en las sinagogas y lo echan. Entonces, Pablo lo intentó. ¿Entre qué años? Años 50, 55, 50, mejor dicho, hasta el más o menos 68, que es cuando muere Pablo y Pedro. Pero en los años 70, sí definitivamente se parten las relaciones, sobre todo no solamente por eso, sino por el concilio de Yamnia, que es donde los judíos determinan cuál es el canon, cuáles son las reglas y sacan los cristianos de las sinagogas. Sigamos para que leamos ese otro texto tan hermoso. A propósito de que Juan no solamente es perseguido, sino que también dice que es testimonio de Jesús en la persecución. Y dice, yo soy Juan, el que ha oído y visto esto. Capítulo 22, versículo 8. Bueno, entonces repasemos. Ya dijimos que era judío cristiano, que emigró de Palestina, o sea, de Jerusalén, dentro de los años 63 al 73. Se integró a la comunidad de Éfeso. Recordemos que es una comunidad fundada o dirigida por Pablo entre los años 52 al 55. Entonces es como una herencia de Pablo. Según dice en el libro, es profeta y guía de profetas. Es universal como Pablo, quiere decir, se abre ese mensaje para todos. Pero a pesar de que es universal, él sintió una complicación dentro de la iglesia y es que corría el riesgo de volverse una secta gnóstica. Ahora lo voy a explicar por qué mejor. Presentó a Roma y a quienes aceptaban sus signos en la iglesia como bestia y prostituta. Y, como dije ahora, redactó el libro hacia el año 96 después de Cristo. Hablemos del contexto social, eclesial y político para que comprendamos un poco la temática del Apocalipsis. Escribe como profeta perseguido a 7 iglesias de Asia, que es la actual Turquía. Cuando nosotros nos adentremos en el tema de las 7 iglesias, nos vamos a dar cuenta que es algo simbólico, el número 7. Todo va a ser simbólico en el Apocalipsis. El número 7 es la perfección, lo completo, y nos damos cuenta porque nombra 7 iglesias, pero no nombra unas iglesias muy importantes de Asia. ¿Por qué razón? Pues porque le sirve el número 7 y además nos vamos a dar cuenta que hace como una ruedita dentro de las iglesias a las cuales está dirigiendo sus cartas, como si fuera al mundo entero. Un mensaje universal para esas 7 iglesias. Él está muy preocupado porque piensa que se puede perder la identidad cristiana, o sea, dejar su comida y la fidelidad comunitaria acomodándose al entorno social y religioso de la época. Hablemos cuál es la comida. Cuando nosotros hablamos de la comida, ¿es qué para nosotros? Claro, los dejé un tiempito como para que pudieran responder y pensar. La Eucaristía. La Eucaristía es nuestra comida, pero no es solamente una comida, sino también comporta una vida de comunidad. O sea, tú vas a la comida, pero en la comida también te encuentras con los hermanos, te comprometes con ellos, estás pendiente de su vida, de lo que les pasa. O sea, simplemente no es algo social. Esto tiene que ver con algo cultural, pero además religioso. Y eso se estaba perdiendo. Ya les voy a contar por qué. Juan centra su atención en la gran batalla entre los poderes del mal, que es el dragón, y del cordero degollado, que actúa en las iglesias. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en Marcos, la atención de Marcos está
en el reconocimiento del Hijo de Dios, en los primeros capítulos hasta el capítulo 8, y desde ahí empieza un camino hacia la cruz. Pero es que Juan vive un momento distinto, es el dragón. Él lo está manifestando desde ese punto de vista y comprendámoslo, que el dragón es algo que destruye a lo que se le ponga al frente. ¿Y en contra de qué? Del cordero degollado. ¿Quién será el cordero degollado? Cuando nosotros decimos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿lo recuerdan? En la Eucaristía. Es la lucha de Jesús, el cordero, y del mal. Pero a veces nosotros pensamos que es el mal que está afuera, el demonio que está afuera, y nos distraemos de ese dragón que tenemos adentro, del mal que está dentro de nuestro corazón. Y es parte de lo que estaba viviendo Juan dentro de sus comunidades. Continuemos. Él está hablando como responsable de una comunidad, pero es que esa comunidad tiene un problema y es que como una tal Jezabel, que después vamos a hablar más profundamente de ella, prefieren otra forma de entender y de vivir el Evangelio. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 20, a propósito de las cartas de las iglesias. Pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, que se declara profetiza y engaña a mis siervos, conduciéndolos a la inmoralidad sexual y a comer carne sacrificada de los ídolos. Les voy a contar la historia. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa en esta sociedad? Resulta que es en el tiempo de Domiciano, el emperador Domiciano, año 96 después de Cristo. Casi todos los emperadores anteriores se creían dioses. O sea, eso es muy común, pero este Domiciano se lo tomó muy en serio. Definitivamente él era Dios. Le debían hacer sacrificios de animales, le debían hacer adoración, debían participar en las bacanales sociales y fuera de eso debían comprar la carne que se sacrificaba para él y esa era la que debían consumir. En caso de no participar en estas cosas, se iban viendo excluidos. Excluidos, usted no me compra carne, yo no le vendo harina. Usted no me compra carne de esta que yo saco. Mire que todo tiene que ver con económico y político. Es una cosa muy compleja. Pero ¿y esta Jezabel quién es? Es simbólico. Todo es simbólico. ¿Por qué? Porque no quería que se supiera quién era la tal Jezabel. Pero les voy a contar una historia del Antiguo Testamento. Jezabel es aquella mujer que enreda a David y lo hace caer en el adulterio. ¿No recuerda? Y hace un montón de cosas. Pero entonces, si nosotros lo ponemos en el tiempo del Apocalipsis, es esta mujer que hace que la gente caiga en la prostitución. ¿Pero por qué prostitución? Porque es caer en infidelidad a Dios. Pero no es solamente porque coman carnes que eran sacrificadas a los ídolos, sino porque también le tenían que dar culto al emperador. Y llegaban a las puertas y tocaban. ¿Quién es el Señor? Domiciano es el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo es el Señor. Sí, señores, porque es que nosotros no nos hemos visto sometidos a una persecución de estas, porque a nosotros nunca nos ha pasado, pero a ellos sí les pasó. Si usted decía eso, se iba derecho ¿a dónde? Al circo romano y lo mataban. A mí se me pone, como dicen algunas personas, se me eriza la piel, porque yo no lo he vivido, pero había niños pequeños que llevaban secretamente la comunión a los enfermos y si los pillaban, los mataban.
¿Usted qué? ¿Usted para dónde va? ¿Y saben por qué? Lo más hermoso de esto. ¿Saben por qué en esa época se convirtieron tantos paganos? Por la actitud, por la respuesta de todos esos que perseguían y lo único que hacían cuando los llevaban a los circos romanos era cantarle al Señor su gloria, su alabanza, porque sabían que después de esa muerte vendría la gloria para ellos también. El martirio es ser testimonio de Dios. Por eso es que este libro es apasionante. Porque es que tú y yo nos tenemos que volver testimonios en medio de un mundo pagano. Nosotros creemos que eso pasó antes, pero ¿qué pasa ahorita? ¿Qué pasa dentro de nuestra sociedad? Digámoslo seriamente. Sigamos acá para que nos demos cuenta, porque es que eso no está alejado de nuestra realidad. Este es el circo romano. Y lo que más me llama la atención es que eso convertía a más personas. Y mientras más cristianos mataban, más personas se convertían por el amor, por la dulzura, por la entrega. El Apocalipsis tiene que irse en contra de una manera de vivir, ahí dice, de una manera de vivir y de sentir el Evangelio. Porque ¿saben qué decía Jezabel? Eso es una práctica intimista, interna, porque miren lo que pasaba con el imperio. De verdad que es algo un poco contradictorio. El imperio romano, en la época de Domiciano, decía que tenían libertad de expresión religiosa, pero si lo hacían adentro, o sea, oculto, que nadie supiera. Eso sí, tenían que participar en los cultos idolátricos, en la vida social y en la vida económica. Y si no participas en eso, estás excluido de la sociedad. Cuando veamos las iglesias nos vamos a dar cuenta que había comunidades pobres que estaban sufriendo pobreza. ¿Por qué razón? Porque no les vendían, como ahorita dije. Usted no compra la carne que se saca. No le vendemos absolutamente nada más. Por eso, el tema central del Apocalipsis, y esta es una frase que nosotros nos debemos aprender, como si fuera el estribillo, desde el principio hasta el fin lo voy a decir. El Apocalipsis es una crítica social, religiosa y política al interior y al exterior de las comunidades. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? Que estaba en el límite entre el año 96 y ya el siglo segundo del cristianismo. Los gnósticos, que decían, el alma no le pasa absolutamente nada porque está dentro de nosotros como si estuviera en un castillo, como si estuviera en un templo. Y el cuerpo, puedo hacer con él lo que quiera porque no le pasa, porque se destruye. En cambio, al alma no le pasa nada. Esa práctica intimista de la religión es la que nos saca de la verdadera práctica del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia de Dios. La buena noticia de Jesús tiene que ver con el compromiso con el otro. Recordemos Mateo 25, cuando hiciste algo con mis hermanos, lo hiciste conmigo. Pero no se trata de quedarme en una práctica intimista, espiritualista, de mí con mí, de yo con yo. No, si yo tengo una vida espiritual, esta vida espiritual me empuja a una acción con los demás. En caso contrario, estoy en contra del Evangelio. No me digan que Jesús no hizo algo por los demás
no vivió en función de los demás, a pesar de que tenía una vida espiritual profunda, una unión profunda con su padre. Esa unión profunda con su padre le permitía tener una vida moral ejemplarizante y una vida social comprometida. Esta es la introducción al libro del Apocalipsis.